Martes de la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queda muy claro en este Evangelio que el perdón que pide el Señor de nosotros no tiene límites. Absolutamente siempre hay que perdonar. El verbo perdonar proviene del latín tardío de per, que expresa totalidad, y donar, que es dar. Dar en totalidad, dar en plenitud. Dar con todo, podríamos decir. Para ponerlo muy claro, con la cuantificación de la parábola, muestra que en realidad el perdón no tiene medida. El rey que ajusta las cuentas es Dios, que juzga. La diferencia entre una y otra deuda, 10.000 talentos y 100 denarios, es más de $500.000, la proporción entre lo que debía uno y otro. Como si la deuda del primero con respecto al rey fuera de $50 millones o euros o más, y la del segundo con respecto al gran deudor fuera de $100 o euros. Por una parte, una grandísima desproporción, y por la otra, la primera deuda imposible de pagar por su magnitud. Más de 50 millones de dólares, de euros. El juez perdona al primero, porque en su misericordia se compadece, con lo que muestra la primacía de su misericordia. Pero al no perdonar quien tanto le debía a su compañero, el juez justo se impone ante quien no ha usado misericordia de la que se había beneficiado. Y esto está al centro de la oración que el Señor nos enseñó. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No existe proporción alguna posible entre la ofensa cometida contra Dios que cometemos en cada pecado con la misericordia que Él nos tiene, perdonándonos siempre. Siempre, siempre, y siempre que estemos, claro, verdaderamente arrepentidos y busquemos su perdón. Porque también está aquello de la falsa misericordia. No, Dios perdona siempre. Sí, entonces yo no me arrepiento, yo no voy a cambiar y Dios me perdona. No, eso no. Eso lo hemos hablado más de una vez, es tomarle el pelo a Dios, ¿no? Eso es imposible.
Entonces, decíamos, vale para todos, absolutamente para todos. Perdonar continuamente y siempre. Y vale especialmente para esas personas que siempre se sienten ofendidas y las que se cierran en su rencor y niegan el perdón. Las que se vengan y gozan con esa venganza. Ahí no hay perdón. La peor mezquindad de todas es no perdonar. Es cerrarse para no dar lo que Dios espero que dé. Algunos están muy heridos porque la ofensa fue muy grave y en términos objetivos muy, muy graves. Y se entiende que no les venga a perdonar en cuanto a sentimiento. Pero no es eso lo que se nos pide, sino la voluntad de perdonar. Que la paz del corazón la da solo Dios como resultado de cumplir con su voluntad. Y aquí un caso hoy de conversión de la infinita, además al mismo tiempo, misericordia de Dios. Me refiero al caso de conversión de Bernard Nathanson, considerado el rey del aborto, porque había dirigido la clínica abortista más grande del mundo en New York. Era de familia judía, aunque había perdido la fe y era prácticamente ateo, más que prácticamente lo era. En su libro autobiográfico, La mano de Dios, cuenta su conversión. Dice, he trabajado como nadie para hacer el aborto legal y disponible a petición en Estados Unidos, ¿no? En 1968 fui uno de los 3 fundadores de la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto. Dirigí la mayor clínica abortista de Estados Unidos y como director supervisé decenas de miles de abortos, más de 70.000. Nuestra línea de conducta favorita era achacar a la Iglesia cada muerte producida por abortos caseros. Se daban cada año unas 300 muertes por abortos delictivos en los años 60 en Estados Unidos. Pero Nadal y sus notas de prensa afirmaban tener datos que apoyaban la cifra de 5.000, es decir, mentían. Cuando la nueva normativa del aborto legal entró en vigor el 1 de julio de 1970, organicé y puse en escena un amplio simposio sobre técnicas abortivas en el Centro Médico de la Universidad de New York. El negocio se disparó. En 6 meses la clínica, cuyo nombre oficial era Centro para la Salud Reproductiva y Sexual, pero se conocía vulgarmente como Servicios a Mujeres, aumentó su cuenta diaria de abortos, pasando de 10 a 120 diariamente. Yo mismo realicé el aborto de mi propio hijo. A mitad de los años 60, dejé encinta a una mujer que me quería mucho. Me rogó seguir adelante con el embarazo y tener nuestro hijo. Yo ya había tenido 2 matrimonios fracasados, ambos destruidos, sobre todo por mi narcisismo egoísta y mi incapacidad de amar. No veía salida a la situación y le dije que no me casaría con ella y que de momento tampoco me llegaba para mantener un hijo, y no solo exigí que acabara con el embarazo como condición para continuar nuestras relaciones, sino que también le informé fríamente que yo mismo realizaría el aborto, y lo hice. Había realizado muchos miles de abortos a niños inocentes y había fallado a mis seres queridos. De mi segundo y tercer matrimonio no puedo escribir en detalle. Todavía es demasiado doloroso para mí. Cuando escribo esto, yo he pasado por toda la panoplia de remedios seculares, alcohol, tranquilizantes, libros de autoasistencia, consejeros. Incluso me he permitido 4 años de psicoanálisis a principios de los 60. Yo me despreciaba a mí mismo. Quizás había llegado por fin al principio de la búsqueda de la dignidad humana. Había empezado a hacer un autoexamen serio. Yo sabía que la enfermedad principal consistía en cortar los lazos entre el pecado y la culpa. Necesitaba ser llamado al orden y educado. Cuando a principios de los años 70 los ultrasonidos me mostraron a un embrión en el vientre materno,
Sencillamente perdí la fe en el aborto a petición. Quedé estremecido hasta el fondo del alma por lo que vi. Las cintas eran asombrosas. Algunas no eran de mucha calidad, pero seleccioné una de mejor calidad que el resto y empecé a ponerla en encuentros pro vida por todo el país. Don Smith quiso convertir mi vídeo en una película y así es como acabó haciéndose el grito silencioso que tanto furor había de causar. El grito silencioso mostraba cómo se despedazaba en el útero un feto de 12 semanas con una combinación de succión e instrumental de aplastamiento por parte del abortista. El grito silencioso era un arma poderosa. No consiguió cambiar la mente de los legisladores, pero creo, y lo digo humildemente, que ha salvado la vida de algunos bebés. Al menos espero que así haya sido. Y por primera vez en toda mi vida adulta, empecé a considerar seriamente la noción de Dios. Un Dios que me había conducido inexplicablemente por todos los intrincados círculos del infierno, solo para enseñarme el camino de la redención y la misericordia a través de su gracia. No experimenté una instantánea epifanía cegadora, ni empecé a rezar Ave Marías. En mi caso fui llevado a una búsqueda, revisando las literaturas de las conversiones, incluyendo El Pilar de Fuego de Carl Stern. También leí a Malcolm Muggeridge, Walter Percy, Graham Greene, Lewis, el cardenal Newman y otros más. Por fin se bautiza en la Catedral de San Patricio en New York el 9 de diciembre de 1996. Fue un momento muy difícil, estaba completamente emocionado. Y después cayó esa fría agua, dice él, purificadora sobre mí, y voces suaves, inexpresables sentimiento de paz. Soy optimista ante el futuro, independientemente de lo que puede traer consigo, porque he vuelto mi vida hacia Cristo. Ya no tengo control de mi vida, ni quiero tenerlo. Nadie puede hacerlo peor de lo que yo lo hice. Ahora estoy simplemente en las manos de Dios. Bernard Nathanson se dedicó hasta su muerte a practicar la ginecología en las zonas más pobres de New York para ayudar a los más necesitados. Un hombre que nació de nuevo por el bautismo y en que Dios dio una nueva oportunidad de ser feliz, porque Dios es misericordioso. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.